Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jan Arévalo. Hoy vamos a tener la clase de tumores renales. Como objetivos me he propuesto que podamos conocer las generalidades de los tumores renales, diferenciar a los tumores y poder caracterizarlos a través de los métodos de imagen y hallazgos en la anatomía patológica, conocer el manejo actual del cáncer de células renales, que es el cáncer principal y más común y frecuente de todos los tumores renales, y a través de las características de esta enfermedad que vamos a ver, poder lograr su correcto diagnóstico a través de un manejo clínico razonado y ordenado. Como factores de riesgo, esto es en común a todos los tumores renales. Vamos a ver que el tabaquismo, obesidad y hipertensión, que están en mayor aumento, son los tres factores de riesgo más conocidos y estudiados para tumores y principalmente cáncer renal. El tabaquismo puede hasta triplicar lo que es el riesgo de cáncer renal. Después tenemos, en menor medida, los fármacos, como pueden ser la fenacetina, que fue un antiinflamatorio utilizado en la década de los 90 en Estados Unidos, que fue retirado del mercado porque tuvo una asociación grande en el riesgo de cáncer renal. Químicos como el cadmio, la hemodiálisis, que se ha visto que también aumenta el riesgo de cáncer renal. No se sabe si de forma directa o es porque un paciente que se está dializando tiene mayores controles de estudios de imágenes y se puede aumentar lo que es la sensibilidad en la detección de los tumores renales. Después vamos a tener el aumento de riesgo en relación a los antecedentes familiares para diferenciarlos, lo que son el aumento de riesgo por enfermedades hereditarias. Dentro de los antecedentes familiares hay que valorar si en familia de primero o segundo grado existen pacientes con cáncer renal y valorar el tipo de cáncer renal es importante. No todos tienen el mismo riesgo y no todos son igual uno a otro, y la edad de presentación. Dentro de lo que son los antecedentes hereditarios, ver si en la familia o el paciente tiene diagnóstico de enfermedad de von Hippel-Lindau, que es la enfermedad hereditaria más conocida en cuanto a riesgo de cáncer renal, hasta un 75% de riesgo del desarrollo de cáncer renales malignos. Una característica principal es que pueden ser tumores malignos bilaterales. Está asociado también dentro del espectro de von Hippel-Lindau, como sabemos, la mutación del gen de von Hippel-Lindau, el hallazgo de tumores en el sistema nervioso central y retinianos. Aquí vamos a ver lo que son el aumento de riesgo de un subtipo de cáncer de células renales, que son los papilares. Tenemos el carcinoma renal papilar hereditario, que está asociado principalmente al cáncer renal papilar de tipo 1, y la leiomiomatosis hereditaria, que está asociado al cáncer renal papilar de tipo 2. El tipo 2 es mucho más agresivo que el tipo 1, y dentro de las otras enfermedades, la esclerosis tuberosa o síndrome de Bourne-Val, está asociado a tumores benignos de localización en piel, en pulmones, también en el sistema nervioso central, en corazón, y también tumores renales. Estas dos, esclerosis tuberosa, síndrome de Birt-Hopf-Dubé, están clasificadas dentro de las enfermedades genodermatóxicas. ¿Qué es una genodermatosis? Es la presentación en piel, ¿sí?, de lesiones con una base genética, pero que también tienen un componente sistémico. Este componente sistémico en muchas ocasiones suelen ser enfermedades oncológicas. Vamos a ir a la clasificación. La OMS es una clasificación genérica que son divididos en tumores benignos y malignos. Es una lista mucho más larga, lo he resumido a los tumores más frecuentes y conocidos y que vamos a ir viendo. Dentro de los tumores benignos, el más resaltado es el adenoma renal, que es el tumor benigno más frecuente dentro de los tumores renales, ¿sí? Vamos a evaluar una característica principal, no está desarrollado, pero quiero que sepan que son tumores de crecimiento lento, suelen tener volúmenes pequeños, en algunos casos no superan los 20 milímetros, los 2 centímetros de diámetro, y como no logra dar síntomas, suele ser un hallazgo en las autopsias cadavéricas, ¿sí? Después tenemos en frecuencia los oncocitomas, angiomiolipomas y un subtipo que son los adenomas papilares. Dentro de los tumores malignos vamos a tener el representante por excelencia, los adenocarcinomas. Tenemos otro subtipo como son los sarcomas, nefroblastoma, tumor de Wilms. Sobre el tumor de Wilms al final vamos a ver un apartado pequeño, pero los puntos principales de este tipo de tumor, principalmente pediátrico. Linfomas y también
reconocer que todo tumor que asienta sobre un riñón no necesariamente puede ser un tumor primario, sino una metástasis o un secundarismo de otro cáncer localizado en otra región. Vamos a empezar desarrollando los tumores benignos, los más frecuentes, los de mayor importancia. ¿Por qué desarrollo esto y no el adenoma papilar, como les referí? Porque este tumor oncocitoma y angiomiolipoma son tumores que pueden dar clínica. Entonces son tumores a los cuales podemos enfrentarnos y realizar un diagnóstico. El oncocitoma, el segundo tumor benigno más frecuente, responde al 5% del total de las neoplasias renales, benignas y malignas, suele ser de crecimiento lento, y esta característica de crecimiento lento es lo que lleva al que, debido a que tiene un crecimiento lento, no suele dar síntomas en sus comienzos, lleva a que progresivamente forme masas voluminosas. Suelen asentarse en un polo renal, principalmente en los polos inferiores, formado a partir de la nefrona proximal, principalmente túbulo colector, la nefrona distal. A las imágenes se va a describir como una masa o un tumor delimitado, esférico, no encapsulado. Aquí se pueden ver en la flecha que estoy marcando, impresiona que presenta una cápsula propia, pero en realidad es como estos tumores suelen tener un crecimiento radial, suelen comprimir el parénquima circundante a modo de formación de una cápsula. Por esto una característica del oncocitoma, tiene pseudocápsula. A la histología, la microscopía, no presenta mitosis atípica y tiene la característica de una cicatriz central en la macroscopía, ¿sí? Esta característica de no tener mitosis atípica o características de atipía como anisocariosis y demás características de malignidad es lo que lleva a hacer un diagnóstico diferencial. Ya vamos a ver con qué otro tumor. Clínica, voluminosas va a ser por efecto de masa y son tumores que están asociados al síndrome de Birkhoff-Tuber. Tratamiento, cuando el tumor presenta clínica importante, ¿sí? Nefrectomías parciales. Justamente la localización anatómica general que suele tener a nivel de los pólipos lo lleva a ser candidato a nefrectomías parciales. Aquí en este caso no es una nefrectomía parcial, es una nefrectomía radical debido al crecimiento, y esto también requiere antes de su decisión una evaluación multidisciplinaria y quirúrgica para ver la posibilidad de nefrectomía parcial. Otro tumor benigno menos frecuente, el angiomiolipoma, es un tumor mesenquimal. Tiene la característica de estar cargado en lípidos, lo que lleva esa característica de tumor amarillento, graso. Suele ser de formación esporádica, o sea, no tiene una asociación genética basal, pero en algunos casos está asociado al síndrome Bournival o la esclerosis tuberosa. Lo mismo, suelen tener una clínica silente, crecimiento lento, progresivo, lo que lleva a formación de masas voluminosas. Pero la diferencia, y por qué lo desarrollo, porque tiene un cuadro agudo, poco frecuente, pero son tumores al estar muy vascularizados, suelen presentar hemorragias que se acumulen en la periferia del riñón, formando hematomas. Estamos hablando de un tercer espacio, y eso se denomina el síndrome de Wunderlich. Es la única cuadro agudo que genera los tumores benignos. Los tratamientos, evaluar según la característica de si es esporádico o si tiene una base genética, porque los síndromes de Bournival o esclerosis tuberosa también tienden a la formación de tumores benignos, pero bilaterales. Entonces hay que evaluar riesgo, beneficio, tamaño tumoral y la posibilidad o no de nefrectomía parcial o nefrectomía completa. Vamos a pasar a tumores malignos. Por excelencia, el de mayor frecuencia, tenemos, además de los sarcomas, linfomas, secundarismo, tumor de Wilms, la de mayor frecuencia, el carcinoma de células renales. No confundirse con los subtipos de carcinoma de células renales que vamos a ir desarrollando. La epidemiología propia del carcinoma de células renales suele ser esta. Representa el 2% de todas las neoplasias oncológicas en el ser humano. La incidencia mayor en los países industrializados principalmente es debido al uso más frecuente de los métodos diagnósticos, por lo cual se lleva una mayor diagnóstico de estas enfermedades. El sexo es más frecuente en varones, hasta 3 veces más que en las mujeres, puede estar asociado a los factores de riesgo que hemos charlado, y la edad
aumenta, es directamente proporcional según la edad, aumenta después de los 50 años. Dentro de los carcinomas de células renales, como lo habíamos visto, y vamos a ir profundizando, tenemos que son los subtipos. Ninguno es igual que otro, varía en pronóstico, puede tener algún tipo de variación en el tratamiento, ¿sí? Y la respuesta a los tratamientos que vamos a ir viendo. Por excelencia, dentro de los carcinomas de células renales, el representante principal, el carcinoma de células claras, tenemos los papilares seguidos de tipo 1 y tipo 2, cromófobo, o desconducto de Bellini. Aquí vamos a hacer como una división, el oncocitoma, clasificado dentro de los tumores benignos. Acá hay una clasificación un poco más prolongada o un poco más ampliada. Tenemos, como dijimos, carcinoma de células claras, papilares, cromóforos, colectores de Bellini. De acá hay una descripción más asociada a mutaciones, antecedentes, pero todo esto también está clasificado dentro de los indeterminados. Vamos a comenzar a desarrollar carcinoma de células claras. Responde al 70% del total de carcinoma de células renales, formado a partir del túbulo contorneado proximal o nefrona proximal. Una característica importante de este subtipo de carcinoma es que tiene alto contenido de glucógeno en lípidos, lo que lleva a que durante su procesamiento para análisis histopatológico es que se llega a lavar el contenido de los citoplasmas, lo que da este aspecto y característica de libre, liberado o claro, ¿sí? Una característica típica de los carcinomas de células claras. Puede contener áreas papilares, pero en un porcentaje menor al 50%. ¿Sí? Esto es para diferenciarles del segundo subtipo que vamos a ver, que es el carcinoma de células papilares. Puede tener papilas, pero en menor frecuencia para no caracterizarlo como un papilar. Presenta estos tumores y cápsula tumoral, y a la expresión de receptores o proteínas tisulares, ¿sí? Van a presentar citoqueratina y vimentina generalmente positivo en más del 90%, y el clúster de diferenciación 10 también positivo los caracteriza como carcinoma de células claras, lo cual no suele ser frecuente la utilización de inmunistoquímica debido a la característica, como les expresé, de estas citoplasmas claros o lavados. Muy asociado, como hemos visto, a la enfermedad con Hippel-Lindau, y además a un trastorno hereditario que se ha descrito en los últimos años, que es el carcinoma de células claras hereditario. Segundo en frecuencia, corresponde al 15% de los carcinomas de células renales, carcinoma renal papilar, formado a partir del túbulo contorneado distal. Una de las características para poder hacer el diagnóstico de un carcinoma renal papilar es la presencia de estas papilas en mayor o igual al 50%, en otras literaturas dice hasta de un 70%. Como podemos ver, son prolongaciones que salen de los cúmulos celulares, ¿sí? A modo de papilas, ¿sí? Se dividen en dos tipos, y aquí vamos a ver un poco más respecto a los pronósticos. Respecto a la agresividad, los carcinomas renales papilares en general están considerados como más agresivos que los carcinomas de células claras, ¿sí? Pero dentro del subtipo de los renales papilares tenemos que el tipo 1, que está caracterizado por más de un 70% de células basófilas, tiene un mejor pronóstico respecto al tipo 2, que tiene una característica de un 40-42% mayor de células eosinófilas, que este subtipo, por eso lo marco en rojo, es mucho más agresivo. Además, porque este subtipo, ¿por qué la agresividad? No tiene que ver tanto por estas características de basófilo o eosinófilo, sino porque está asociado a componentes sarcomatosos, lo que le agrega un pronóstico más adverso. Además de otros factores adversos como el componente necrosis y hemorragia. Expresa mucho citoqueratina 7 y está muy asociado, como habíamos visto, al cáncer renal papilar hereditario. Tercero en frecuencia, el 5%, carcinoma de células cromófomas. Tiene como podemos ver aquí, tienen células de aspecto trapezoidal, algunos romboidales, ¿sí? A modo de aspecto de células vegetales, con núcleos periféricos bastante marcados, con citoplasma también claros, ¿sí? Pero como podemos ver con el anterior, mucho menos claros que los carcinomas de células claras, para hacer la diferenciación. Suele tener una tinción positiva para la tinción de gel, que es una tinción basada en hierro, ¿sí? Y está formado a partir de células intercalar de túbulo contorneado distal. Ojo aquí,
como les había hablado, hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque tanto macroscópica como microscópicamente suele asemejarse con el oncocitoma. Y estos tumores están asociados en gran medida al trastorno hereditario que es el síndrome Birkhoff-Dubé. Carcinoma de células de Bellini, o también carcinoma de conductos de Bellini, el menos frecuente, responde solo el 1%, formado a partir de los conductos colectores, debido a que está formado a partir de las células de los conductos colectores, suele estar localizado en la pelvis renal. Recordar estos tumores que suelen estar localizados en pelvis renal. Son de los tumores más agresivos que hay, ¿sí? ¿Y por qué se debe esta agresividad? Principalmente porque tiene un estroma desmoplásico. Como podemos ver entre las células, son células mucho más agrupadas, y entre células podemos ver una matriz muy basófila, ¿sí? ¿Sí? Densa, que eso lleva a que haya células tumorales que sobreviven a mayor presión. ¿Presión de qué? Restricción nutricional, restricción de oxígeno, restricción a nivel de nutrición arterial, ¿sí? Eso lleva a que las células se especialicen a sobrevivir en este estroma desmoplásico. Una característica similar a los cánceres de páncreas, ¿sí? Otra característica son células en tachuela de botas, debido a que este estroma desmoplásico comprime a la célula, generando ese aspecto estrellado de algunas células. Otro punto importante a tener en cuenta: el carcinoma de conducto de Bellini es de difícil diagnóstico, suele tener mucha anaplasia también, y una característica es que, les puse al final, para poder diagnosticarlo o clasificarlo como un carcinoma renal de conducto de Bellini, no tiene que tener diagnóstico de carcinoma uroterial. ¿Por qué? Por estas razones. Las características de tipo celulares pueden asemejarse a células uroteliales, está localizada en la pelvis renal, y la pelvis renal asientan también lo que son los tumores de la vía urinaria, células uroteliales, muchas de ellas de transición, como sabemos, ¿sí? Y una característica es que no tiene que tener diagnóstico de cáncer de vías urinarias o carcinoma urotelial. Entonces hay que descartar eso para poder llegar al diagnóstico de carcinoma de conductos de Bellini. No olvidar de las células, de los cánceres de células renales más agresivas que existen. ¿Qué otros factores vamos a ver o definir al momento del análisis patológico? Esto es algo que va a evaluar el patólogo. Además de las características histológicas propias, va a evaluar el grado nuclear. Y ahí vamos a tener la clasificación de Fuhrman. La clasificación de Fuhrman nos ayuda a estratificar un poco el riesgo y a predecir a futuro. Eso es pronóstico, intentar a predecir cuál va a ser el comportamiento entre los diferentes subtipos de un cáncer. Entonces se va a gradar de 1 a 4 en relación a las características del núcleo, como cuáles: tamaño, bordes del núcleo y la presencia o ausencia de núcleos, o si presenta múltiples núcleos. En pocas palabras, se van a traducir en tumores de más diferenciados, grado 1, a menos diferenciados o indiferenciados, grado 4. Los tumores más diferenciados o Fuhrman 1, o de menor grado, van a tener mayor sobrevida respecto a los tumores indiferenciados o de mayor grado Fuhrman, que van a tener menos sobrevida, ¿sí? Otras características de mal pronóstico son la presencia de necrosis tumoral, responde a que son tumores agresivos de crecimiento rápido, lo cual la irrigación tumoral no logra ser suficiente para suplir el crecimiento acelerado de los tumores, llevando a una necrosis tumoral. Otra característica importante es la diferenciación sarcomatoide y rhabdoide, ¿sí? Y lo otro es la invasión de la microvasculatura. Todo eso le agrega pronóstico a los tumores. Diferente es hablar pronóstico de estadio. Acá estamos hablando pronóstico histológico, no estadio. Entonces, ahora nos vamos a enfrentar más a lo clínico. Ya hemos evaluado, estudiado un poco las generalidades, características histológicas, patológicas que podemos evaluar en los diferentes tipos de carcinoma de células renales. ¿Qué me puedo encontrar yo en la clínica? Y esto es la principal característica que deben entender y comprender de estos tumores. Suelen ser tumores que no dan síntomas a menos que ya hayan avanzado mucho, ¿sí? Entonces, va a ser un tumor que principalmente es asintomático y se diagnostica de forma incidental. Son los llamados incidentalomas, ¿sí? Son tumores que en un paciente, vamos a poner un ejemplo, que se está haciendo ver por un dolor en la región lumbar,
se hace una resonancia de columna y el especialista en diagnóstico por imagen, en el barrido que hace de resonancia, ve que en el polo renal o en algún sector de la pelvis renal ve alguna lesión sospechosa. La va a informar y es lo que uno va a recibir en un consultorio, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, o por ejemplo, un paciente que está con un dolor abdominal difuso o está en algún control rutinario y se le solicita una ecografía, el ecografista evalúa una lesión quística, mixta o sólida en alguno de los riñones. ¿Estamos? El paciente no dio síntomas, se está investigando por cualquier otra patología o en algún control rutinario y se diagnostica estas lesiones o masas. Eso se llama incidentaloma. Ahora, cuando da la clínica conocemos una triada típica, pero miren, la misma triada explica por sí sola el tamaño o el volumen o el daño que ha hecho el riñón para que pueda dar estos síntomas. Cuando el riñón ya, la lesión renal ha alcanzado un volumen importante, es donde va, por daño directo del parénquima, va a generar hematuria. En el examen clínico se puede hallar una masa palpable, no en todos los pacientes se va a ver esto, a menos que sean masas muy, muy voluminosas, y dolor, que puede ser dolor sordo, un dolor esporádico o continuo leve, puede pasar como dolores lumbares, dolores de flanco, etc. ¿Sí? Pero la triada característica clínica, pero vuelvo a repetir, suele ser ya tumores que han alcanzado un volumen importante, como una infiltración local de órganos o estructuras cercanas, ¿sí? Y muchas de ellas, en algunos casos, ya han logrado hacer metástasis. Otra característica que también lo hace de difícil diagnóstico, ¿sí? Es que suelen ser tumores después de los carcinomas de células pequeñas de pulmón los que suelen dar más síndromes paraneoplásicos. Si recuerdan las clases de Clínica 1, para que corresponda un síndrome paraneoplásico son la aparición de signos o síntomas o síndromes clínicos que responden no al tumor inicial, no a la localización inicial, sino son a distancia de un tumor primario. En este caso, la hipercalcemia, debido a que en los tumores renales suelen producir lo que es la hormona símil o la proteína símil a la paratormona, que va a generar todas las características funcionales y fisiológicas de la paratormona normal. Va a dar síntomas de hipercalcemia, ¿sí? Pero no responde en nada a la lesión primaria renal o a la metástasis. Si yo tengo una hipercalcemia secundaria a una metástasis ósea de un cáncer renal, eso no es un paraneoplásico, es una hipercalcemia maligna debido a la destrucción local que generan las células metastásicas renales en el hueso. ¿Explico? Entonces, ¿cuáles son los síndromes paraneoplásicos? Puede dar más de los que están aquí descritos, pero son los más frecuentes. Hipercalcemia, policitemia vera, hipertensión y disfunción hepática colestática. Esta es la menos frecuente, la menos conocida, también se denomina síndrome de Stauffer, pero lo mismo, no responde a metástasis hepática secundaria de un cáncer renal, sino a la producción de citoquinas que van a llevar a la disfunción hepática por colestasis. Diagnóstico, entonces, seguimos viendo las generalidades, vamos profundizando un poco en las características de cada subtipo de cáncer de células renales. Y ahora, el diagnóstico, ¿cómo lo hago? Si yo tengo un paciente, que no, por eso lo ponemos en signo de interrogación, no tiene síntomas, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo lo encuentro? Entonces, volvemos al caso hipotético de un paciente que por ecografía encontré una masa, o un nódulo, o un tumor. ¿Cómo yo tengo que proseguir? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que dispongo o a partir de las cuales tuve un hallazgo incidental de una lesión o masa renal? ¿Qué me puedo encontrar por ecografía, tomografía o resonancia magnética? ¿Una masa sólida, una masa quística o una masa dudosa o mixta? Entonces ahí nos vamos a encontrar, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una ecografía, esto es sin efecto Doppler, donde veo un riñón, ¿sí? Acá tenemos la área central medular, y en el polo renal superior vemos un nódulo o masa redondeada, homogénea, ¿sí? De característica quísticos, como podemos ver, sólidos, quísticas sólidas. Esto podemos ver como una masa mixta, ¿sí?
o sólido quística. Para diferenciarla, por ejemplo, acá una ecografía, un riñón derecho, polo superior, vemos una lesión también homogénea, bien circunscripta, no impresiona tener paredes, parece algo fino, ¿sí? Ahí vemos en el borde como si fuera una calcificación lineal, bastante voluminosa, pero es anecogénica. Esto es, impresiona ser una lesión quística. Podemos tener el hallazgo en una tomografía, riñón izquierdo, polo inferior, abarcando casi la parte central también del riñón, una masa también homogénea, voluminosa. Esto podemos clasificarla como hipointensa respecto al parénquima renal, ¿sí? Por ejemplo, si podemos rememorar un poco lo que fue, esto puede simular, ¿no? Un crecimiento radial, impresiona tener ahí una cicatrización central, ¿sí? Bastante homogéneo. Puede haber algunas calcificaciones puntiformes o lineales. Esto puede responder a un quiste complicado o puede responder a un oncocitoma. Voluminoso, polo renal inferior. Vuelvo a decir, son aproximaciones diagnósticas, no es diagnóstico. El diagnóstico sí o sí requiere un análisis anatomopatológico. Para diferenciar de otra masa que abarca prácticamente la totalidad del riñón, ¿sí? Voluminoso, heterogéneo, con áreas de diferente densidad, también hipodensa respecto al parénquima renal, que podemos ver aquí en la parte derecha. Parece impresiona esta área más hipodensa o con calcificación, impresiona con necrosis, y esto te habla de factores de mal pronóstico. Esto impresiona más una masa tumoral maligna. Por resonancia, que vamos a ver un poquito más de tejidos blandos, riñón izquierdo, polo inferior, también una masa, impresión homogénea, impresión estar como encapsulada, con áreas sólidas principalmente y áreas quísticas. ¿Sí? Perdón, esto también es una tomografía, ¿sí? Para ver otra descripción. Y aquí vamos a ir a una resonancia magnética. Resonancia magnética nos vamos para guiarnos un poco en la interpretación, para ver en qué fase está, fase supresión T1, T2. Nos vamos a lo que es los vasos sanguíneos, los grandes vasos, ¿sí? Lo que tenemos en la cava. Tenemos, está blanco, eso quiere decir que es una supresión T2. Y tenemos aquí una lesión heterogénea, ¿sí? Que parece más lateral, medial, que está hipointensa respecto al parénquima renal. Aquí la misma imagen, hipointensa respecto al parénquima. Pero esto impresiona con tabiques internos, engrosados, con áreas quísticas. Nos podemos encontrar con cualquiera de estos tipos de lesiones y variedades, algunas mucho más claras, como hemos visto los quistes simples, un anecogénico por ecografía, para diferenciarlos de las lesiones mixtas. Entonces, como médicos clínicos, que tenemos un paciente que sea por síntomas, por ejemplo hematuria, o dolor inespecífico, región lumbar, o que se vino controlar, o por un control general, o por alguna control de otra patología ajena a la parte renal, nos encontramos con estas imágenes. ¿Qué hago? ¿Biopsiamos o no biopsiamos? Entonces acá la gran pregunta. ¿Y la biopsia? Primera pregunta subsecuente. ¿Biopsiamos? Y si la respuesta es sí, ¿qué biopsiamos? Tercero es, si es una masa grande o una masa que cumple criterios quirúrgicos, ¿operamos? Aquí agregué uno más, correspondiente a mi área, que nos suele pasar, es, encontré algo que impresiona un tumor, no sé qué, no me interesa qué, que se haga cargo el oncólogo. Y la última es, si estamos interesados, y lo que debe ser el manejo correcto es cómo continuar investigando o estudiando este paciente, ¿qué nos puede ayudar en la toma de decisión? Entonces, uno de los motivos de esta clase es el siguiente, es ¿qué herramientas dispongo yo para saber cómo procedo y continúo con el control, investigación o tratamiento del paciente? Y aquí nos va a ayudar lo que es la clasificación de Bosniak. Se categoriza de 1 a 4 y está basado principalmente en para la investigación de lesiones quísticas, en las cuales va a disponer de ciertas características del quiste para que yo pueda tener una guía de
de decisión respecto al paciente. Entonces, ¿con qué nos podemos encontrar? Si yo tengo una lesión, como vemos acá, paredes finas, anecogénica, por ejemplo, esto por ecografía, o hipodensa o hipointensa, ¿sí? Que no presenta ningún hallazgo interno, no presenta septos, no presenta calcificación, no tiene componente sólido, o por tomografía o resonancia no presenta reacción. Entonces, todas las características de imagen responden a un quiste simple, categoría 1 de Bosnia. ¿Cuál es mi manejo? Nada. No se controla, no se hace ningún tratamiento, no requiere de biopsia. Si yo tengo una lesión quística de paredes finas, de algunos septos o tabiques internos, pero finos, que pueden realzar, ¿estamos? Pero mantiene esas características finas, o puede tener hasta calcificaciones lineales, estaría frente a un quiste de categoría de Bosnia 2. ¿Cuál es mi conducta? Nada, no requiere control, no requiere tratamiento, no requiere biopsia. El problema surge en estas dos, categoría 2F, categoría 3. Cuando yo tengo un quiste de tabiques finos más numerosos, algunos de ellos engrosados, ¿sí? No nodulares, engrosamientos del tabique, pero no nodulares, que puedan captar. Este ya corresponde a un quiste complejo o de características complejas. Requiere seguimiento y ahí es la duda. Van a ver que en algunas clasificaciones de Bosniak o más actuales, más anteriores, hay una duda de ¿solo lo sigo o lo opero? Entonces acá el 2F con el 3 es el gris de qué debemos hacer. Categoría 3, tengo un quiste ya de paredes gruesas, tabiques con engrosamientos, con mayor engrosamiento y con mayor realce. Esto ya es un quiste complejo o no determinado y esto requiere ya un tratamiento que puede responder a resección quirúrgica. Va a ver aquí no aparece biopsia, ya le voy a explicar por qué. Responde, la conducta que deberíamos tomar es cirugía, ¿sí? Categoría 4 ya estamos frente a un quiste de paredes engrosadas, tabiques internos múltiples, engrosamientos nodulares internos con mayor captación de contraste. Ya estamos a un quiste complejo de características tumorales malignas. La conducta sería, sin lugar a duda, resección. Esto es algo que no lo debe saber solo el médico de diagnóstico por imagen, sino también nosotros para saber cómo interpretar las diferentes clasificaciones de Bosnia que aparecen en los informes de los estudios, sino también qué debo hacer. Si somos clínicos, poder no más que derivar, interconsultar con el médico cirujano y o el oncólogo para saber cuál debe ser mi conducta o qué deberíamos hacer sobre el paciente. Entonces, ahora sí, antes de seguir los siguientes, ¿qué papel tiene la biopsia? Si yo tengo esto, en ninguna de las clasificaciones de Bosnia, la indicación es biopsia. Profesor, ¿por qué no biopsio unas lesiones, alguna de estas lesiones? ¿Por qué no en vez de operar, biopsio? La biopsia va a responder a la necesidad de poder llegar a un diagnóstico anatomopatológico, sea algo benigno o maligno, ¿sí? Pero justamente la clasificación de Bosnia nos viene a ayudar en la descripción por imagen de la posibilidad de que estemos frente a algo maligno. Entonces, dentro del razonamiento es, si es altamente probable que estoy frente a algo que es maligno, contiene dentro de un quiste algún foco maligno, la indicación es operar, porque la biopsia me diagnostica, no me trata. La biopsia me guía, no es un tratamiento. Entonces, requerirían estos, por las características ya bien estudiadas, correspondería a operar. ¿Sí? Y después de la operación, se hace el anatomopatológico para ver, puede que el resultado sea, aún de uno de categoría 3 o categoría 4, que uno diría altamente la probabilidad de malignidad, puede que en la anatomía patológica me diga, esto fue un quiste complejo, pero no tiene contenido de atipía ni de células tumorales malignas, no es cáncer. Puede ser, ¿se hizo mal? No, porque probablemente por las características en la evolución uno no sabe si esto puede tener conversión maligna. Se sabe que en las lesiones quísticas de categoría 1 o 2, quistes simples, se sabe que no tienen
el riesgo alto de transformación maligna, más sí las otras características 2F, 3 o 4. ¿Estamos? Entonces, vieron que todavía no llega el tema de la biopsia. Entonces, ¿cuándo me voy a topar con un cáncer maligno? Cuando yo tengo esta característica del quiste, ¿sí? Como médico clínico todavía hay, frente a la alta sospecha de que esto sea algo maligno. No que estoy frente a un quiste, sino que estoy, por ejemplo, vamos a volver acá, frente a esto. Tengo una masa tumoral enorme, grande, de características malignas. Sobre esto no se aplica Bosnia, porque estoy frente a una masa sólida. Vuelvo a repetir, Bosnia que es sobre masas quísticas o indeterminadas, ¿sí? Esto es una masa sólida. Doctor, ¿qué hago? Profe, ¿lo biopsio? Nos detenemos un poquito. Entonces yo voy a evaluar tamaño tumoral. Dentro de la clasificación o estadificación puedo evaluar que es una lesión denominada T2B. Independientemente de eso, debido a las características de la lesión, la tomografía y la resonancia magnética me ayudarían para saber no solo el tamaño, sino la extensión. Está comprometiendo grasa perirenal, está comprometiendo grandes vasos como vena renal, vena cava, que es frecuente en las lesiones malignas, está dañando lo que es la fascia de Gerota. Saben que la fascia de Gerota es la grasa perirenal posterior donde apoya los riñones, está dañando o invadiendo glándula suprarrenal. Hay compromiso o evidencia de posible compromiso de ganglios linfáticos, y aquí es el punto. ¿Hay evidencia por imagen de compromiso metastásico a distancia? ¿Cuáles son los lugares preferentes y más frecuentes de metástasis de cáncer de células renales? Pulmón, por excelencia, seguido de huesos. ¿Estamos? Ahí en orden sería cerebro, por continuidad, glándulas suprarrenales y ganglios linfáticos. Si les tengo que decir los tres más frecuentes, pulmón, huesos, cerebro. Son los tres órganos de impacto metastásico más frecuente del carcinoma de células renales. Entonces, si hay una lesión, una masa tumoral, pueden derivarlo al oncólogo, pueden derivarlo al cirujano, pero como médicos clínicos, anímense a hacer una investigación completa. ¿Con qué? Si yo estoy pensando en una masa voluminosa que probablemente tenga o tiene característica y probablemente sea una lesión maligna, entonces yo tengo que pensar, si es maligno es muy probable que haya o esté haciendo metástasis. Empiezo a investigar. Si esto es parte de la estadificación que lo pueden hacer todo médico, como médico generalista o clínico. Tomografía con contraste para valorar si hay lesiones metastásicas. Esto lo vimos en Clínica 1, las características de lesiones pulmonares múltiples, ¿sí? Suelen ser de características de diferente tamaño, muchas de ellas de localización subpleural, bilaterales, y en un corte coronal o una placa radiográfica se suelen ver como sueltas de globo, ¿no? Aquí tenemos tomografía, entonces, tórax o abdomen y pelvis para valorar el compromiso de otros órganos, como por ejemplo también hepático. Otro lugar, ya sabemos entonces que los carcinomas de células renales suelen tener mucha diseminación a nivel cerebral. Resonancia magnética, método de diagnóstico de elección para valorar lesiones cerebrales, más que la tomografía. Aquí vemos lesiones puntiformes, ¿sí? Heterogéneas, ¿sí? En ambos hemisferios cerebrales. Muy sugestivo cuando son múltiples de lesiones metastásicas y no de lesiones primarias cerebrales. Quiero evaluar el otro lugar de impacto frecuente de los carcinomas de células renales, huesos. ¿Cuál es el método de elección? Centellograma óseo o gammagrafía ósea total. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, puede presentarse, si hemos tenido pacientes de estas características, pero como ven, miren, lesiones, aumenta la captación del radiotrazador, generalmente el tecnesio 99 a nivel de los huesos, o sea, huesos comprometidos por lesiones metastásicas tumorales, aumentan el metabolismo tumoral, el metabolismo óseo y aumenta la captación del tecnesio. Esto es lo que vemos. Nodulares heterogéneos múltiples, esqueleto axial, vemos aquí, por ejemplo, en caderas, fémur, ¿estamos? Acá, por ejemplo, responde, hay una captación también a nivel renal, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a valorar lo siguiente. Me detengo el tema de la biopsia. Si yo tengo una masa renal importante de características malignas, y si estoy pensando en eso, probablemente metastásico, antes de valorar una conducta
diagnóstica o terapéutica propia, como puede ser biopsia o cirugía, lo estadifico. Porque la estadificación va a depender mucho qué voy a hacer con este paciente, qué voy a hacer con este tumor, ¿sí? Entonces, si yo tengo frente a eso una paciente que también presenta lesiones óseas o lesiones pulmonares o cerebrales o todas estas, estoy frente a una, vuelvo a decir, no podemos decir cáncer hasta que no tengamos un análisis patológico, pero estamos frente a un paciente con un tumor renal con lesiones en cerebro, en pulmón o en hueso, múltiples sugestivas de metástasis. Ese es el diagnóstico clínico del paciente. Y si estamos frente a ese diagnóstico, entonces ahí sí, este paciente es candidato a operar, sí, no. Este paciente es candidato a biopsiar. Y ahora vamos a ir entonces a la estadificación. Ya con estos hallazgos podemos saber si es un tumor o una enfermedad potencialmente maligna localizada, ¿sí? O una enfermedad metastásica. Y de ahí vamos a tener los estadios de 1 a 4, según el tamaño tumoral. Hasta las lesiones de T2 se clasifican por tamaño. Después de ellas ya son por invasión a órganos cercanos. Y después el compromiso ganglionar se clasifica como N0 o N1, si no existe o existe compromiso ganglionar. Y el M1 es cuando hay presencia o evidencia de metástasis a distancia. Una vez estadificado, ahora sí yo veo las herramientas terapéuticas que tengo. Es un paciente, y aquí pregunta examen, ¿es un paciente con enfermedad localizada o localmente avanzada? ¿Puedo afrontarlo con cirugía e intentar un tratamiento quirúrgico curativo? Sí, no. Sí, ¿qué herramientas tengo? ¿Nefrectomía radical o nefrectomía parcial? De acuerdo al volumen y el compromiso. ¿Estamos? Y aquí hay otro punto para el carcinoma de células renales. Se reconocen por generalidad que son tumores radio y quimio resistentes. ¿Estamos? No necesariamente quiere decir que no van a responder, sino que la tasa de respuesta a estos es muy baja, ¿sí? Es tal vez mayor las reacciones adversas que pueden haber con estos tratamientos que el beneficio al cual se puede aspirar, ¿sí? Entonces, históricamente y por generalidad, los carcinomas de células renales o los carcinomas, los cáncer de riñón, son radio y quimio resistentes. Entonces, ¿qué herramientas me quedan? Tengo la cirugía solo en enfermedades localizadas. Si yo estoy frente a una enfermedad metastásica, ¿qué hago? Bien, ahí es donde vamos a unar ahora todos los conocimientos y vamos a evaluar esto. Si yo tengo un paciente con sospecha de un tumor primario metastásico, por ejemplo, a nivel pulmonar o a nivel cerebral, yo ahí puedo optar de la biopsia de la lesión, porque existe un término que se llama siembra por biopsia. Como pueden ver, las lesiones tumorales están en retroperitoneo, de difícil acceso y requieren, generalmente guiado por una punción guiada por tomografía, hay que hacer un recorrido, si es a nivel de anterior, a nivel abdominal, a retroperitoneo, si es lateral, si hay que hacer un recorrido. Y si esto es una lesión tumoral maligna, al pellizcar y tomar muestra y el recorrido en la sacada de la aguja se puede dejar siembras tumorales. Hoy eso se sabe que es poco frecuente. No es que no existe la siembra, pero es poco frecuente. Pero en el razonamiento lo podemos resolver así. Si yo ya tengo un paciente metastásico, que yo ya haga siembra, si esto es tumoral maligno y hago una siembra, no me cambia el estadio, no me cambia el pronóstico del paciente, ¿sí? No voy a empeorar el cuadro del paciente. Entonces puedo optar por una biopsia. Pero también, porque mucho, por ejemplo, los tumores de células claras también pueden hacer un lugar que no lo anoté, pero lo pueden anotar ahí ustedes, es que suele tener metástasis en tejido celular subcutáneo, en partes blandas. ¿Vamos? No es frecuente, pero lo puede hacer, a diferencia de otros tumores, no relacionado a tejido celular subcutáneo, por supuesto. ¿Estamos? Tumores de tumores primarios viscerales que hagan metástasis a tejido celular subcutáneo son poco frecuentes. Y dentro de esto tenemos a carcinoma de células renales, específicamente el carcinoma de células claras. Entonces, si yo en el análisis veo que tengo tumores, por ejemplo, localizados a nivel ganglionar, por ejemplo, axilar o supraclavicular, o tengo a nivel de tejido celular subcutáneo en brazo o en el dorso,
puedo optar por biopsiar eso y no tener la necesidad de biopsiar en profundidad lesiones que por la localización, tanto sea abdominal, por ejemplo, un tumor renal, o pueda ser su metástasis a nivel pulmonar, son o implican mayor riesgo quirúrgico, ¿sí? Entonces, resumiendo, si es un tumor localizado, responde a características de malignidad y dentro de la estadificación o el barrido que haga no impresiona lesiones metastásicas, ese paciente es candidato no a biopsia, a cirugía. Hay que evaluar otras cosas, ¿no? Comorbilidades, la edad, si es monorreno o tiene alguna enfermedad hereditaria de base, etcétera. Pero es un paciente potencialmente candidato a cirugía. Yo tengo un paciente que después del barrido y tiene la masa tumoral y tiene lesiones sospechosas de metástasis, es un paciente en el cual es candidato a biopsia. Pero sí o sí yo requiero, al final de cuentas, sea por biopsia o por cirugía, un análisis anatomopatológico para poder hacer un tratamiento específico. Y aquí entran las otras herramientas, la inmunoterapia. Son tumores que históricamente tienen una relación grande con lo que es la circulación o los factores del endotelio vascular, ¿sí? Y tiene una relación altísima con lo que son la inmunología, ¿sí? Por eso es que son tumores que responden muy bien a este tipo de terapias. Históricamente, las más viejas, interleuquina 2, interferón alfa, actualmente inhibidores de tirosina quinasa como son sunitinib, pazopanib, cabozantinib, levantinib, inhibidores del factor del endotelio vascular, como el levacizumab, inhibidores de Avientor, temsirolimus, everolimus, todos son tratamientos dirigidos, no son tratamientos quimioterápicos, ¿sí? Y actualmente, está en boga, son los tratamientos inmunoterápicos, como son los inhibidores de PDL1, PD1 o inhibidores de CTLA4. Todo esto en el terreno de cáncer renal metastásico o localmente avanzado inoperable. Entonces, no solo evalúo ahora el estadio, sino también el riesgo dentro del estadio 4, ya fuera de las características patológicas de mayor o peor pronóstico. Evaluamos ahora dentro del estadio 4, no todos los estadios 4 son iguales. Uno, por la histología que presenta, si son células claras, es mejor pronóstico un papilar, el papilar mejor pronóstico a un de células de Bellini o de conductos de Bellini, por ejemplo, sino también relacionados a dos cosas, al paciente y a la bioquímica, al análisis químico sanguíneo. Entonces, no quiero que se memoricen esto, solo que hay modelos de criterios de riesgo donde va a estratificar al paciente de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Dentro de los estadios 4, tenemos el MSKCC, tenemos el IMDC, tenemos muchas otras más. Entonces les mostré lo más importante. Simplemente para que sepan, características del paciente como son estado general y la fecha del estadio 4 desde el diagnóstico del tumor primario y características, por ejemplo, de análisis de sangre como son hemoglobina, calcio, en algunos de ellos también plaquetas, LDH, ¿sí? Todo eso va a configurar si presenta o no alguna de estas características el riesgo del paciente en estadio 4. Entonces, ahora si miren todo el camino clínico, que no solo participe el oncólogo, sino también ustedes como médicos clínicos, ¿sí? O como médico generalista, ahora sí voy a elegir el tratamiento. ¿En base a qué? Al estadio del paciente. Si es localizado, cirugía. ¿Qué voy a evaluar? Características del paciente para ver si es candidato a nefrectomía parcial o total. Si es un estadio avanzado, o estadio 4 metastásico, o localmente avanzado, que quiere decir que no se puede operar porque hay infiltración localizada de muchos órganos, puedo evaluar, por ejemplo, según ese estadio, tratamientos no quimioterápicos, no radioterápicos, dirigidos. Inhibidores de tirosina quinasa, inhibidores de la angiogénesis, inmunoterapia. ¿Sí? ¿Qué evalúo? Ahora, no solo eso, sino los factores pronósticos para estratificar al paciente, si es en estadio 4, estratificarlo en qué? De buen pronóstico, pronóstico intermedio, de mal pronóstico. No solo eso, el estadio clínico, el estado clínico, ver el status performance o de Kasnowski del paciente, ver el estado general, ver el peso, los síntomas que tiene, la calidad de vida que está llevando, ¿sí? Y hacerlo parte al paciente de la elección del tratamiento.
qué es lo que quiere el paciente, qué es lo que espera el paciente, ¿sí? Cuál es la situación económica y social y familiar del paciente, si está contenido o no. Hay que hacerlo parte y valorar todas esas características antes de decir un tratamiento. Y el quinto punto, que lo agrego, porque no es menor, es la disponibilidad. Hoy por hoy, lamentablemente en Argentina, si bien el paciente aún sin obra social puede disponer de tratamientos, el tratamiento en cáncer renal ha mejorado mucho y ha mejorado lo que es el resultado en la sobrevida del paciente, la calidad de vida del paciente, pero lamentablemente asociado a costos muy, muy altos. Entonces, el paciente sin obra social solo podrá optar de algunos tratamientos, generalmente inhibidores de tirosina quinasa de las primeras generaciones, mientras los que tienen obra social pueden disponer, según la obra social también, tratamientos de última generación como son inmunoterapia o combinación de drogas como inhibidores de tirosina quinasa y inmunoterapia. Entonces hoy estamos frente al presente. Antes era si el paciente tiene cáncer riñón, tal vez se limitaba al subtipo como mucho, ¿sí? ¿Y se opera o no se opera? Bueno, no se opera, no es curable, perfecto, listo. Estadio 4, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué pronóstico le podemos dar? ¿Qué sobrevida le podemos ofrecer? ¿Qué control de síntomas? Hoy estamos frente a esto, como les vuelvo a repetir, se estratifica el paciente, ninguno es igual que otro, responden diferente. Hay algunos, por ejemplo, los de riesgo favorable, ¿sí? Que pueden requerir simplemente una sola droga, que es inhibidor de tirosina quinasa, y con eso pueden tener sobrevidas largas, que alcanzan hasta los 5 años inclusive. Si el paciente es un riesgo intermedio o un peor riesgo, se ha visto que se benefician mejor de la asociación. Vieron acá, por ejemplo, drogas como el nivolumab, que es una inmunoterapia, junto a cabozantinib, inhibidor de tirosina quinasa. Y no solo eso, también según las características patológicas. Si presenta, por ejemplo, factores pronósticos como sarcomatoide o rhabdoide, que es de mal pronóstico, se vio que responden mejor a un tipo o no de combinación. ¿Sí? Es el presente hoy y hay un camino largo en el cual ustedes también participan. Último slide. Tenemos algunas cositas importantes. El tumor de Wilms, ¿estamos? También llamado nefroblastoma, es un tumor muy frecuente en pediatría, niños en edad lactante, ¿sí? El 10% está asociado a deformidad congénita, o sea, está asociado a muchas enfermedades hereditarias, algunas de ellas, por ejemplo, síndrome de Perelman, Li-Fraumeni, de el síndrome de Wiedemann, son de causas sindrómicas genéticas, ¿sí? Muchas de ellas depende del tipo de síndrome genético, son tumores también hasta un 10% bilaterales, está asociado mucho de ellos a anomalías sistémicas, a anomalías del sistema urinario, ¿sí? Y a diferencia de estos tumores, suelen clasificarse de estadio 1 a 4. Característica principal que quiero que sepan del tumor de Wilms, además de ser un tumor de la infancia, asociados a trastornos genéticos basales, ¿sí? Es que sepan que es un tumor potencialmente curable, ¿sí? Aún en estadios avanzados, ¿debido a qué? A la diferencia principal con los otros tumores renales malignos, que es radio y quimiosensible. Entonces, este es un tumor potencialmente curable porque puede usarse toda la gama de tratamiento multimodal, cirugía, quimio y radioterapia. Así que con esto, chicos, cierro solo un pensamiento que hoy yo les puedo haber referido, no solo información, sino también consejos de cómo abordar un paciente con un tumor renal, una masa renal, un hallazgo, sea por métodos diagnósticos o por la clínica que pueda presentar, pero también, como han visto, les he mostrado estudios y guías, ¿no?, que nos ayudan a saber qué hacer. Pero eso no anulan. Las guías, los protocolos, orientan, no obligan a la elección de un tratamiento. Hay que hacer la elección basado a través del buen juicio clínico y personalizado para saber qué tratamiento elegir y qué paciente se puede beneficiar más respecto a otro de un tratamiento universal. Así que muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido y cualquier duda, bueno, en los prácticos presenciales o a través o dentro de la resolución de casos clínicos que vayamos a tener, los iremos resolviendo. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.